como Google Maps, a desarrollar diagramas eléctricos también en planta, que se llama, tirado por la parte superior. Estos son ya despiezas de cómo se construyen se diseñan las redes de distribución en una distribuidora, y aquí ya son sistemas un poquito más sofisticados. Estos sistemas automáticos de transferidores de carga. Aquí está el hospital de Higuera, en Talcahuano, que si un circuito titular que lo alimenta falla, tiene un switch que se cambia automáticamente sin que nadie lo note y lo alimenta por el circuito sano. Estas son otras aplicaciones de los diagramas que usamos en ingeniería de distribución. Si le hablo de ingeniería eléctrica, es una muletilla mía, es este capítulo ingeniería eléctrica de distribución. ¿Okay? Bueno, aquí hay una cosa bien importante. La distribución mediante redes implica limitaciones físicas y ambientales y conforman por lo mismo un monopolio natural. ¿Qué significa esto? Que es impensable que tengamos varias empresas distribuidoras operando en la misma zona, porque nos llenaríamos, entre otras cosas, un poste por cada empresa. Apenas cabe un poste hoy día por una empresa, imagínense, un poste por cada empresa. Claro, hay iniciativas para que los postes puedan ser usados por distintas empresas distribuidoras, y una sea solo una, la dueña de los fierros, y varias otras comercializan. Pero para eso todavía hay que avanzar un poco, no está muy claro que eso se pueda hoy día lograr. Por lo tanto, siendo un monopolio natural significa que no es un monopolio perverso ni concertado entre gallo y medianoche, sino que la tecnología no permite otra cosa. Pero siendo un monopolio, el Estado regula las tarifas. Después les voy a mostrar que el Estado, contrariamente a lo que se piensa, el Estado hace una regulación bastante intensa, muy sofisticada. Las tarifas son reguladas por el Ministerio de Energía, interviene la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad. Ahí están las normas legales que lo sustentan, pero este cuadro creo que es bien didáctico. El sistema de distribución, que es el capítulo que estamos viendo hoy día, es el símil a la actividad de retail en el comercio, el gran retail. ¿Qué hace un retail como Cencosud o Walmart, que antes era líder? Acá sigue operando con la marca líder, pero es Walmart. Compra en grandes bloques al por mayor y vende al por menor a las personas que entran al supermercado. Bueno, el sistema de distribución es algo análogo. Requiere un posicionamiento territorial, por lo mismo, porque le compra a grandes volúmenes a las empresas generadoras, que transmite a través de un sistema troncal de transmisión, y después esa empresa se encarga de llevar la energía eléctrica al detalle, al por menor, a cada casa y a cada cliente. Esa es la mejor analogía que se me ocurre a mí de lo que es la actividad de distribución desde el punto de vista de comprenderlo desde el punto de vista de la teoría del marketing. Vamos a pasar algunos conceptos por conocidos, están en los apuntes, no lo vamos a usar mucho acá, sino que algunos, pero los voy a ir explicando, que tienen que ver con voltaje, con tipos de corriente, fasores, factores de demanda, pero en la punta hay una explicación adicional. Les anticipo sí para que se relajen porque son conceptos muy eléctricos, no va a ser parte del texto, del certamen que le llaman ustedes, pero sí es bueno que lo conozcan porque es la forma en que se trabaja en este mundo de la distribución. Bueno, siguiendo con esta mirada general, voy a sacar esto que ya me dio calorcito. No hay molestia que no tengo máscara, ¿verdad? No, problema. Porque así puedo... No, 4 dosis ya. No, yo tengo un cóctel de vacuna, tengo 2 Sinovac, una AstraZeneca y un Pfizer, así que... Está súper protegido. Soy un cóctel de vacuna, así me defino. Ya. Las empresas que operan el sistema de distribución operan en zonas de concesión exclusiva, precisamente para evitar que se produzca una tole-tole en la frontera y cada empresa se meta a la zona de concesión de la otra, porque eso empieza a generar duplicidad de inversiones,
conflicto y va un poco contra lo que es un monopolio natural. Los monopolios naturales no son malos en sí, en la medida que se sepan regular. Se llaman, insisto, naturales porque hay un elemento de barrera tecnológica que impide que sea distinto. Muchos años atrás, los sistemas de telecomunicaciones eran un monopolio natural. Yo me acuerdo un tiempo de mi abuelo, por ejemplo, que vivía en Santiago y tenía muchos amigos en Viña del Mar. Tenía que hacer un esfuerzo tremendo para comunicarse por teléfono a Viña del Mar. Era todo una limitación tecnológica. Hoy día la tecnología con los celulares, con todo, superó eso. En el mundo de la distribución de energía eléctrica eso todavía no se ha logrado. Y lo vamos a ver enseguida porque ustedes saben que hay para los que no lo saben, la energía eléctrica tiene una limitación. A grande escala no se puede guardar, hay que consumirla a medida que se produce. Se puede guardar, pero en otro tipo de energético previo, primario. O sea, tú puedes guardar agua que va a ser convertida en energía eléctrica o puedes guardar gas natural que va a ser convertida en energía eléctrica. Pero la energía eléctrica pura en sí todavía no hay forma como guardarla en grandes volúmenes. En pequeños volúmenes en baterías sí se puede. Bueno, en esta industria operan 6 empresas concesionarias muy grandes, pero también se agregan pequeñas cooperativas, y no tan pequeñas hoy día, que hacen su rol también importante a nivel regional. Podemos decir que entre los actores más grandes se encuentra sin duda Santiago en él, después en la quinta región se encuentra Chilquinta, desde la región de la Araucanía hasta la región de la región de los espérate, ¿cuál es la región de Punta Arenas? No, perdón, de Puerto Montt. Los lagos. Ahí opera Saesa Frontel, más al sur está Edelmac, que está de Magallanes, que es coligada al grupo CGE, y CGE tiene una buena e importante participación, que es de 3 millones de clientes, que va desde Arica hasta la zona de Villarrica. ¿Profesor? Sí. ¿Ahí Lugo Osorno es parte del grupo Saeson? ¿Cómo? Lugo Osorno es parte del grupo Saeson. También. ¿Lo tiene cuenta como cooperativa Lugo Osorno? Luz Osorno, aquí la digo. Sí, hoy día es parte también de Saesa. Sí, tienes toda la razón. Está Saesa, Frontel y Luz Osorno. Y también, bueno, Codiner sigue siendo ya una zona independiente. Sí, Una pequeña empresa que se ha mantenido tan independiente como la empresa eléctrica de Puente Alto, metido en el La sur, EPA. en pleno Santiago. ¿Y Edelaice también está metido en el número de Saesa Frontel con 925.000? Sí, así es, así como en el MAC participa en lo que es CGE. Lo importante aquí es que tenemos, quizás diría yo, 7,5 millones de clientes atendidos por redes de distribución. Por ahí debe estar, casi llegando a 8 millones de clientes. Y estos son los actores más importantes, no son los todos. ¿Qué les quiero mencionar acá? Que lo que es en Chile, el sistema interconectado es único hoy día, es el sistema interconectado nacional, tiene 8.081 500 gigawatts anuales de generación, con 11.300 megawatts de, ahí se me fue un cero de más, de demanda máxima, y abastece casi al 99% de la población. Este sistema nacional se une años atrás, en 2016, si mal no recuerdo, entre los antiguos sistemas norte y sur. El SINC del norte y el sistema interconectado central, centro-sur. No debería estar dibujando a esta altura porque esto pasó hace rato, pero no quería más bien pecar de desactualizado, sino que quería mantener la idea que acá en el norte la composición es distinta. Aquí solo el 10% lo toma la industria de la distribución y el resto es minería. Son grandes consumidores de lo que produce este sistema nacional. Sin embargo, acá en la zona del ex sistema central, hoy día todo un sistema después de la unión que se efectuó por línea de transmisión que unieron ambos sistemas, pero el antiguo sistema central es otra composición, el 70% de la distribuidora. Y al sur tenemos sistemas aislados que funcionan bastante bien, pero son más pequeños. Ese es el panorama general. La generación anual que está
Esa es bruta, ¿verdad? Bruta, sí. No es la meta, es la generación. ¿Ya? Lo que les puedo comentar aquí también, que esta generación corresponde aproximadamente al 6 o 7% de lo que se genera en Sudamérica. Eso somos nosotros. El 52% lo toma Brasil. Casi. Y cerca del 13% nuestros hermanos argentinos. O sea, primero está Brasil, viene Argentina, de 50 a 13, después vienen varios otros países y Chile con 6%. Ese es nuestro... Entonces estamos debajo de Colombia. Sí, sí. Pero es por un tema de volumen de población también. Venezuela ya no consume. No les queda que consumir. Somos muy eficientes. Sí. No, sí, efectivamente. No, hay países que se pierden energía eléctrica por pérdidas de una forma impresionante. Bueno, vamos a pasar ahora a los componentes de la distribución que tienen que ver con los diagramas que le entregué. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí o vamos bien. Muy bien. Ya, perfecto. Vamos cambiando de lugar aquí para que no monopolizar el sector. Eso es bastante error de la quinta de regala, no. Se paseando un poco ahora. Más sobre. Oye, a todo esto yo no me presenté, yo aparte de ser ingeniero eléctrico civil, bueno, soy especialista en sistema de potencia, yo también tengo un MBA en la Universidad de Maryland, entonces me manejo un poquito tanto en el ámbito de la electricidad como de los negocios. Ese es mi background y estuve 36 años ligado al grupo CGE, hoy ya estoy en otro grupo tecnológico, pero mantengo igual un contacto muy chido con el sector eléctrico que me permite darle todas estas clases con datos actualizados que lo vamos a ir viendo más adelante. ¿Qué universidad? Yo de la Universidad de Santiago. Mucha honra, sí. Bueno, estos vamos a entrar en tierra derecha. Como les decía, la energía eléctrica no se puede almacenar, ¿ya? Se consume al mismo tiempo que se produce. Los que han tenido un curso más especializado en electricidad que se llama flujo de potencia, saben que hay una central que tiene que ser la barra libre del sistema y sube las variaciones. Todo eso tiene que ver porque tiene que ser consumida al mismo tiempo que generada y adaptarse a la demanda que la población va pidiendo minuto a minuto. Nosotros, a diferencia de lo que ocurría cuando Thomas Alva Edison inventa la electricidad, que transmitía en corriente continua, que lo llevaba a tener las centrales prácticamente encima de la ciudad de Nueva York, Nikola Tesla descubrió que lo más eficiente era transmitir en corriente alterna y además en corriente alterna trifásica. Esto, que suena un poquito más difícil de comprender para quien no es eléctrico, básicamente lo que podemos decir en términos simples, que la energía eléctrica por cada línea eléctrica se transmite a través de 3 tuberías simultáneas. Una tubería es una fase del sistema eléctrico. Vamos a entender de que la distribución de energía eléctrica o la energía eléctrica en general es muy similar, a los que quieran entender la forma más simple, a lo que significa distribuir agua potable. El voltaje es el análogo, para quienes tuvieron analogía electromecánica como ramo, el voltaje eléctrico es el análogo a la presión del agua, ¿ya? Y la corriente eléctrica es el análogo al caudal del agua. Eso ustedes lo pueden hacer un sencillo experimento cuando riegan en el jardín. Saquen el pitón a la manguera, abran totalmente la llave y coloquen el dedo, van a sentir la presión. Eso es voltaje en el mundo eléctrico. Y si sueltan un poquito y sale el chorrito, eso es caudal, esa es la corriente, ¿ya? Y eso es muy análogo, efectivamente, con la ingeniería eléctrica. Ese experimento háganlo así con el agüita a la manguera, porque con la electricidad no se puede hacer. Con un cable, yo soy de la generación que me ha dado la corriente, ¿eh? Hoy día ya no, porque tenemos los protectores diferenciales en las casas. Bueno, una cosa que quiero que quede más o menos que lo puedan entender, que la potencia es una variable derivada de dos variables fundamentales de la electricidad, que es el voltaje por corriente.
probablemente incluso lo pasaron en el curso de física tan común, y la energía de la integración en un cierto tiempo de la potencia por el tiempo que estuvo presente esa potencia. La energía se puede transmitir en voltajes mayores desde los centros alejados hasta los centros de consumo. Y en los centros de consumo se debe disminuir a su vez el voltaje, al revés, porque no puedes colocarle alta tensión en una casa, porque la casa o industria o comercio se reventaría. Todo esto solo lo provee la energía alterna. La corriente continua no permite transmitir a grandes distancias. Ese fue el gran logro de la tecnología que desarrolló Tesla con Westinghouse, y a la cual se oponía severamente Thomas Alva Edison. Hay una película que yo la vi que es bastante hollywoodense, pero se ve bastante seria, que se llama La Guerra de la Corriente, que es Current War. Yo se la recomiendo. Está en Netflix, parece, o por ahí. Que habla de todo esto, de esta historia, cómo se impone un tipo de energía sobre la otra. Y una película muy entretenida además. Bueno, los componentes principales de la red de distribución parten por la subestación primaria de distribución, y esta es la frontera entre el sistema de distribución y el sistema de transmisión, que es la clase que le hizo el profesor Juan Carlos el profesor Araneda en la clase pasada, anterior a la mía. Vamos a revisar someramente esto que significa, pero después de aquí nacen los circuitos de media tensión, con todo su equipo que los vamos a ver, y después de este circuito de media tensión, vamos a pasar a la de baja tensión, que ya es más cerca de las casas y de la industria, a través de otro equipo que se llama subestación de distribución. Además hay otro equipo que son los PMGD, que me preguntaba por ahí, los condensadores, y vamos intentando ver todo esto y los costos que tienen. La subestación primaria de distribución, que es esto que está aquí, es la frontera entre el sistema de distribución y las instalaciones de transmisión. Esto puede ser pregunta del certamen, tomen nota, para que no haya confusión. El equipo principal del transformador de poder es el transformador de poder, que es un equipo muy grande, lo voy a mostrar unas fotos por ahí, y transforma la energía desde alta tensión de subtransmisión a la media tensión de distribución. Media tensión, ¿qué significa? Son voltajes que, la transmisión opera en voltajes de 220.000 volts, 154.000 volts, pero la distribución en media tensión son voltajes que van de 12 kilovolts hasta los 23 kilovolts, de 12.000 a 23. Igual son voltajes muy peligrosos, pero ese es el nivel que se usa para llegar a las calles de las ciudades o a las rutas que acercan la energía a los pueblos que están más alejados. Potencia de los transformadores, que es la unidad más importante en las subestaciones urbanas, pueden variar de 20 megawatts a 75 megawatts. En realidad se mide por MVA, que es megawatt ampere, pero vamos a ser indulgentes, vamos a llamarle megawatts, porque la diferencia es sutil, que tiene que ver con un tema un poquito rebuscado, que es lo que se llama el factor de potencia. En zonas rurales son más pequeñas, de 2 a 15 megawatts. Como esta clase también se trata de no solo mostrarle las tecnologías, sino que también los costos típicos que pueden tener estas instalaciones. Una subestación de este tipo puede variar de 3 a 10 millones de dólares, son inversiones mayores, incluso más, dependiendo del tamaño de lo que vamos a instalar adentro. Entregan regulación automática de voltaje para mantener el voltaje de la distribución estabilizado. Los voltajes cambian de nivel por distintas razones operativas, porque cuando el sistema se le pide más consumo, en la hora de mayor consumo, los voltajes tienden a bajar, en la fábrica tienden como a chuparse un poco, pero el regulador automático lo restituye ese voltaje. Los típicos predios se hacen una subestación al aire libre, son de 2.000 metros cuadrados, y tienen estos componentes que son los distintos tipos de patio, casetas de comando, mallas de tierra, eso se lo voy a mostrar enseguida mejor en una fotografía. Bueno, la ley de transmisión que regula la actividad de transmisión también
establece que a estas instalaciones no solo acceden las distribuidoras, sino que también pueden acceder clientes industriales para tomarse directamente de alguna salida de esta subestación de distribución primaria, a los cuales se le conocen como sistemas de transmisión dedicados. Aquí el cliente libremente negocia con el suministrador y para ese negocio, esto lo estoy pasando muy rápido, lo pueden profundizar después, pero ahí se establece una negociación en que hay que tener presente si el cliente finalmente le va a convenir o no. Muchas mineras prefieren esto, por la escala que operan, no tomarse de la distribuidora, sino que directamente acometer al sistema de transmisión, porque hoy día el sistema de transmisión se rige por un concepto que se llama de acceso abierto. Todo el que lo pide tiene que hacer en la facilidad. Esto, como dicho a la pasada, pero pueden ustedes ahí profundizar este concepto que es un poquito colateral a lo que estamos hablando. Una subestación primaria de distribución, esta es la subestación Alameda de Rancagua, que abastece gran parte de la zona urbana céntrica de Rancagua, que es una ciudad importante. Estos son los llamados patios de alta tensión, de 66.000 volts en este caso, podría ser de otro voltaje. Hay este transformador de poder, para los que no han estado visitando una instalación así, donde tengo el puntero láser, este es el tamaño de una persona más o menos. O sea, son instalaciones bastante imponentes. Y de aquí entregan, transforman el voltaje de 66.000 volts a 15.000 y entran al patio de media tensión. Mirado desde este otro lado, el patio de media tensión es este. Esta estructura que está aquí es la que estoy mostrando ahí. Y aquí ya se distribuyen en distintos interruptores, que son estos que parecen pequeños gabinetes, que los viejitos un poquito más sagaces en el mundo eléctrico, los maestros sobre todo le llaman interruptores tipo casucha de perro. Los doghouse. Pero de aquí, donde toda esta estructura, nacen finalmente salidas que van a los distintos puntos cardinales de la ciudad. Ya aquí, de aquí para abajo se van directamente ya por las calles, caminos a distribuir energía eléctrica. Esa es la subestación primaria de distribución. Después viene la red de media tensión aérea. Este es el principal componente del sistema de distribución. Lo anterior era la frontera, aquí ya estamos en el sistema de distribución propiamente tal. Esto nace de las cabeceras de las subestaciones de poder que acabo de mostrarles. La concesión legal permite que ocupen bienes nacionales de uso público, o sea, que usen las veredas de las calles con ciertas normas, no se pueden poner los postes muy cerca donde pasan los vehículos, etc. Pero está permitido. A veces, como no hay espacio, hay que entrar por terrenos particulares, pero para eso hay que establecer servidumbre con los dueños, no llega ni pasar. Extensiones de estas redes pueden ser de 1 a 15 kilómetros en zona urbana, pero hasta 100 kilómetros en zonas rurales. En la zona de Villarrica, por ejemplo, hay una red de distribución que parte en Villarrica y termina cerca de Irarrehue, donde hay un paso hacia Argentina. Un circuito de media tensión puede llegar entre 2 a 10 megawatts, dependiendo del calibre de su cable. Calibre se llama la sección o el espesor. El cable, igual que un tubo de agua, mientras más espeso, más sección tiene, más puede transmitir. Y la potencia que se suministra puede cubrir más de una zona geográfica. Por ejemplo, un circuito de media tensión de 5 megawatts, piensen ustedes que un transformador puede tener 70 megawatts, pero uno de sus circuitos, entregando 5 megawatts, abastece 5.000 casas, o sea, entre 30 y 35.000 habitantes. Poco la capacidad planificada al 70%. Nunca se planifica al 100% porque hay que dejar un margen para hacer operaciones de emergencia. Son circuitos dispuestos en conductores horizontales y les puedo decir con un símil con el agua potable que su análogo es una buena tubería matriz de agua, una tubería matriz de centro. En un plano, esto se ve así, tenemos el poste con una que se llama cruceta, los aisladores, ahí va el conductor, trifásico, 1, 2, 3. Y tiene una puesta a tierra de protección, una publicación, no vamos a entrar en detalle, pero aquí ya un despiece de todos los materiales. Quizás lo más importante acá son los aisladores, la cruceta, la diagonal de sujeción, más los conductores que van a quedar. Esto
yo creo que es más común para ustedes en las calles, cuando ven los postes con esta disposición horizontal, esto arriba es la red de media tensión. Están limpiecitos. ¿Cierto? Eso se conoce. Están limpiecitos. Ese está limpiecito. Está limpiecito. Ah, no. Hay otros que son impresionantes. El colgajo que tiene abajo, pero ese colgajo viene dado con la empresa Comunicaciones. de comunicaciones, no de la eléctrica. Y también hay una variante de este sistema que es los sistemas de cable protegido compacto que se llama SpaceCap, que es casi lo mismo, pero en vez de usar crucetas lo compacta con estos espaciadores y lo va tendiendo con un hilo piloto mensajero de acero. Lo que se logra con esto es que esta red, como tiene una cubierta de aislación básica, nos permite juntarlo como cable aislado, pero sí mantenerlo con menos distancia. Lo hace más inmune a la introducción de elementos externos, como pajaritos que se posen sobre la línea, ramas que caigan, le da una mayor seguridad. Chicureo también es. ¿Qué está acá afuera? Ilusamente los que somos más bien eléctricos pensamos que esta disposición es más bonita, más hermosa, más estética que esta otra, pero eso es bien discutible. En general es más caro, sí. Sí, es más caro, pero ha bajado mucho el precio del diferencial. Ha bajado mucho el precio. El problema es la piola de acero. La viola de acero. No sé. Que una tracción te bota 3 postes al tiro esa cuestión. Exactamente. El camión que engancha esa viola, el daño es mucho mayor. Es mucho mejor que la disposición tradicional. Efectivamente. Por eso no siempre se elige esa tecnología. Bueno, aquí ustedes pueden ver que para distintos tipos de conductor, distintos tipos de calibre o secciones, el grosor, el espesor, podemos ver que para distintos tipos de voltaje y el mismo la tracción calibre, que genera el piloto es el que te hace el resto. No es que toquen arriba. 67.4 milímetros cuadrados, que es el sistema inglés. Tiene cierto peso por kilómetro al atenderlo, pero lo importante acá es que planificado al 70% la corriente máxima que soporta el conductor. Obviamente a medida que el voltaje de distribución aumenta, para los mismos voltajes, para el voltaje creciente, la potencia a transmitir puede ser mayor, incluso llegar al doble. Eso va 25 grados Celsius de temperatura ambiente. Eso es para 30 grados Celsius. 30 grados. Sí. Esto tiene su historia porque estos voltajes fueron subiendo. Incluso antiguamente en Concepción se trabajaba con 6 kilovolts. Lo que pasa es que el conductor se fue encareciendo. Producir cobre o aluminio es caro, pero producir aislación cada vez de mayor soportabilidad se fue abaratando. Entonces tuvo la misma estructura, colocando aisladores que soportan un poco más de voltaje, lograste este beneficio. O sea, bajó mucho el costo de la aislación y subió mucho el costo del conductor que va dentro de la aislación. Bueno, eso es obviamente que si tú transmites mayor voltaje, la corriente baja y las pérdidas bajan. Pero en los tiempos, te diría yo, del año 30, un voltaje, si Electra operaba en 12 kilovolts, pero llegara un voltaje de 26 kV todavía no existía, no se podía. Era muy caro. ¿Sí? Valor estándar, un conductor aéreo, dependiendo de la sección del conductor y su aislación, puede estar entre $16.000 a $35.000 por kilómetro. Si usamos SpaceCap, podemos llegar a $50.000 por kilómetro. Yo diría que esto en el último tiempo ha bajado, puede estar un poco menos, tipo $40.000 por kilómetro. Pero igual es bastante más, es más caro que la otra tecnología. Eso es lo que tiene que ver con la red de media tensión, la red de media tensión. Ahora vamos a ver lo que viene enseguida en el diagrama de ustedes, tiene el transformador de distribución. ¿Subterráneas 10 veces todavía? 7 veces. 7 veces. Esta subestación de distribución es la que se encarga del voltaje que entrega la red de media tensión, que como ya expliqué puede tener varios voltajes. El transformador de distribución hace finalmente que la media tensión la pase a baja tensión a los consabidos 180 voltios básicos industriales, que equivalen a los 200 volts fase neutro domiciliario.
Pero aquí ustedes pueden ver, bueno, ustedes saben que este voltaje es el mismo que este, pero este es el bifásico y este es el monofásico, que está dividido por raíz de T. Es un tema que tiene que ver con la tecnología de la corriente alterna. Pero lo importante es que este voltaje ya es un estándar. Como existe la posibilidad de poner otros voltajes en cada país, porque ese voltaje que usan los artefactos finales, los motores industriales usan 380 volts, el refrigerador en las casas de nosotros usa 220 volts. Hay muy pocas cosas que en la casa funcionan con menos voltaje, que son los cargadores de los celulares, porque eso operan en un rango autoajustable de 110 a 220 volts, pero son consumos pequeñitos. Lo mayor que usa uno en una casa, la plancha, el refrigerador, todo eso, necesita los 220 volts. Por eso este voltaje es un estándar. En Estados Unidos el estándar es 210 volts. Porque ellos partieron con otra norma, llegaron y quedaron ahí. Una vez que tomas un voltaje es muy difícil cambiarlo después, tienes que hacer inversiones enormes. El transformador se conecta en delta a la red de presión, tiene 3 cables, sin embargo, entrega un voltaje de baja tensión en 4 cables, y con el movimiento físico, lo vamos a ver un poquito más adelante. Tiene regulación manual de voltaje, uno coloca el transformador en una zona y con un selector ve si lo quiere colocar centrado o con una compensación de voltaje. Pero eso es manual, uno lo hace una vez y ya con eso el transformador queda así. Si uno coloca un transformador de distribución en la zona rural, lo más probable es que uno elija colocarlo en el TAP 5% por bajo. por debajo, por debajo, para que compense que en esa zona el voltaje está un poquito más medio. Hay transformadores trifásicos y otros más pequeñitos que son los bifásicos. Tamaños habituales son de 5, 10, 15 hasta 75, y los más grandes pueden llegar a 300, 500, y han salido algunos de 750 kVA que son bastante más agudos. Una subestación típicamente puede costar chiquitita, $3.000, pero una mayor puede costar $14.000, 300 kVA. Aquí hay algo muy importante, muchachos, que se fijen que en la industria de la distribución, por mucho que parezca esto el monopolio natural y todo eso, que las empresas tienden a ser cada vez mayores, o sea, usted ha visto que en Chile las empresas distribuidoras han ido comprando muchas unas a otras, pero eso es porque siempre se está tratando de lograr economía de escala. En la operación, esa economía de escala en los procesos tarifarios cada 4 años se transfieren a los clientes, ¿ya? El proceso regulatorio transfiere la eficiencia a los clientes. Entonces, aquí ven ustedes que un transformador de 15 y 300 kVA, o sea, esto es, ¿cuánto? ¿20 veces más? Lo que cuesta instalarlo no es 20 veces, es 5 veces. Eso es capturar economía de escala, que es fundamental en este negocio. Una consulta. Bien. Cuando, como concepto de subestación de distribución, ¿está hablando sobre el transformador o el transformador más los compactos de medida o los equipos de medida que tienen asociados? Los compactos, no, la medición va a nivel del usuario final. Lo voy a mostrar enseguida. Si uno instala compactos de medida, son solamente para las subestaciones que son particulares. Toda la instalación la hace un cliente industrial que incorpora el compacto de medida y no va a usar red de baja tensión de la red de la empresa. Lo voy a mostrar enseguida. Así que los puntos según la regulación son muy importantes para estimar el valor, digamos, o sea, el tema de las pérdidas. Entonces se definen los puntos comunes de conexión, Sí. donde tienen que tener equipo de medida, digamos. Sí, eso efectivamente, pero no por una obligación de la construcción de la red, sino que por una obligación de testeo de los puntos. Sí. Y tú puedes itinerar esos equipos de medida. Son los equipos que van en la red de media que comúnmente se colocan en las transiciones de las comunas, que se colocan Sí. al principio. Colocar el compacto entre una comuna y otra para la transferencia energética. Pero eso la empresa lo hace por el afán de ver dónde está perdiendo, dónde se le está ¿Dónde robando se va la energía. Profesor, una consulta, por curiosidad más que nada, porque no lo he investigado en realidad, pero al alero de los nuevos cambios normativos en cuanto a calidad de producto. Haciendo el análogo a la subestación de poder, ¿cierto? Que tenemos los transformadores con cambiadores de tap bajo carga. En la parte de la distribución,
tenemos ya tecnología para tener transformador de distribución que esté en el poste con cambiador de tap pero bajo carga. ¿Hay algo, se ha trabajado Te lo algo? voy a mostrar, pero se hace con un equipo separado, que se instala muy cerca, que es el regulador automático de voltaje. Sí, no, está bien, pero eso para la red primaria, ¿cierto? Para la red de media tensión. Pero en el transformador de distribución, ¿cierto? Para tener, obviamente uno tiene un selector de saca la tapa, cambia y ajusta el tap. Sí. Pero ese tap ya no hay tecnología en que ya pueda hacer con control automático de tensión para salir hacia la baja. ¿Tenemos algo de eso? No. Yo no lo conozco, por eso pregunto. No, no. A escala industrial todavía no existe. Ya, Puede haber a escala experimental, porque han ido bajando de precio todos los artefactos. ¿No? ya. No, ahí lo que más conviene es colocar dentro de la propia red de media tensión otro regulador automático que no sea el del transformador de poder, sino Sí, que se coloca sí, más abajo. sí. Ese es el que te da una mayor eficiencia. No, estoy pensando para la salida en baja, para cuando ya nos vamos a la baja y efectivamente cómo poder controlar mejor tensión. Lo que pasa es que hay un tema hoy día que está, ya un paréntesis, a la gente que trabaja en la distribuidora y que está a cargo del diseño de la red, se le ha olvidado un poco el concepto de zona de etapa. Cuando tú coordinas adecuadamente un regulador de voltaje y esta selección que dices tú no es a tonte y a loca y al tuntú, sino que obedece a una planificación que trabaja en conjunto con el cambiador de etapa, se logra una solución bastante eficiente. Los cambiadores de etapa o estabilizadores de voltaje, su misión no es colocar el voltaje igual de alto que cuando salió de la subestación primaria, sino que es colocar un voltaje más bajo para que lo que le llega de materia prima lo pueda manejar, pero estable. Y ahí tú ajustas esta zona. Es mucho más preferible tener un voltaje bajo, pero estable, para que cuando tú hagas este ajuste no tengas que moverlo. Ese era el concepto que... Bueno, como se ve una subestación de distribución, así en términos simples, generalmente va en dos postes, puede estar en uno, los transformadores más chicos, ahí está el transformador, la luceta, los fusibles, cómo se conecta a la red. Tiene la puesta a tierra de protección, como todo equipo, y esta es la forma que se ve en la vida real. Este es el transformador, ahí están las tres fases que van a la red de arriba, hay todo un parrón que se llama con crucetas que pasan para que vayan a los fusibles, son los bastones fusibles, lo voy a explicar enseguida. Acá en la entrega que hacen baja tensión es una red preensamblada de baja tensión. Está muy de moda hoy día. Este es el aspecto de una subestación de distribución, esta debe ser de tipo 75, 120, 115 kVA. ¿Profesor? Una consulta. Pensando en la Los electromovilidad, negros, o sea, Estados Unidos tiene esos otros son los esquemas, protecciones de baja que son tensión. más redes de La media creación de tensión, tipo con NH, transformadores más chiquitos y eso permite Pero tener más cargadores, etc. es la Nosotros protección nuestro sistema es de baja parecido al de tensión Europa. de los Tenemos grandes transformadores de esa cajita que está negra. pero en Europa no se está Claro, desarrollando no la la que está acá, electromovilidad. eso es como una ¿Se puede está ahí, solucionar esa- que ellos encontraron la de más arriba, la para de hacer el del lado símil de del poder desarrollar la electromovilidad en cuanto a los cargadores que hay que implementar? Que hoy en día como está no se puede, porque te van a salir a la red. y para abajo. En Europa, dice. A ver, lo que pasa es que las redes de Estados Unidos y las redes de Europa son más robustas. O sea, el cable es bastante más cototo. Y efectivamente en Estados Unidos se conoce muy poco la red de baja tensión, porque lo que hacen las distribuidoras es que de un conjunto, mira, este transformador es un transformador trifásico, pero tiene todas las tres fases adentro. Los norteamericanos usan un racimo de 3 tachos arriba, Sí. cada uno monofásico. Y si quieren hacer una distribución trifásica, los conectan entre ellos. Y ahí, como la densidad de consumo son más altas, de ahí mismo sale un empalme a cada casa. La red de baja tensión en realidad, diría yo, es un invento de país más pobre, para que un mismo transformador se pueda repartir entre varias personas y salga más económico finalmente la distribución. Y la No es lo ideal. que en Estados Unidos tenían la construcción de los transformadores, o sea, les salía muy barato el cambio de los transformadores cuando se tuvieron en su momento. Pero tienen densidad de carga muy alta. Claro. Una casa en Estados Unidos consume 3-4 veces más que energía que acá en Chile. Aparte que tienen más estructura multitensión, pues, o sea, tienen postes de roble, los más antiguos,
Claro. y que eran así son así un ancho y puede tener 4 niveles de tensión fácilmente en una pura estructura. Exactamente. Y eso tiene una ventaja además, nuestros postecitos que son de 11 metros Sí. son muy buenos para resistir sí, porque tienen un cálculo de ingeniería Flexible. sísmica, son por eso postes concretos, pero como están más bajos, quedan más cerca de las vegetaciones, de los árboles, los postes que uno ve, si alguien ha viajado a Estados Unidos, son postes muy altos, como ese tubo de roble americano, que están sobre el bien y el mal. Los árboles lo ven por allá abajo, entonces la interferencia es muy baja. Pero sí, Chile tiene un desafío que estas redes de media tensión van a tener que ser reforzadas para lo que viene para abastecer a las electrolineras, porque o en las casas cuando la gente empiece a conectarse. Entre paréntesis, si no hacen un esfuerzo que toda esa energía para cargar los autos provenga de energías limpias, no ganaste mucho al planeta, porque tú no ganas mucho con cargar autos, sé que vas a tener que hacer andar más centrales térmicas. El planeta va a recibir CO2 igual por el otro lado, más allá arriba del cerro. Lo único que vas a ganar sí es la eficiencia del motor, porque el motor eléctrico es muy eficiente. El motor a combustión es ineficiente. Ustedes saben que para los que alguna vez le tocado meter mano al auto que falló, el tema del radiador y que no enfría bien, eso es porque hay que disipar un calor inútil, si no el auto se funde, el motor. Ya. La red de baja tensión es la que viene a continuación de la subestación de distribución. Opera, como le dije yo, en 380 volts básico, 220 volts de neutro. Acá las corrientes suelen ser más altas porque el voltaje es más bajo para mantener la potencia, ¿no es cierto? Si el voltaje baja, la corriente tiene que subir para que esto quede constante. Tiene que mantener una regulación de voltaje dada, tiene que ser calculada en extensión y sección para entregar los voltajes en estos rangos, por eso tiene menor alcance. Una red de baja tensión alcanza para no más de 1000 metros, unas 2-3 manzanas. Una red de media tensión abarca comunas, esto ya solamente más local. Tienen aquí 3 conductores de fase y un conductor de neutro, pero dispuestos verticalmente. Con estas letras se les conoce ABC o RCT y neutro con letra N. La apariencia física es... Profe, ¿Sí? una observación en la lámina anterior. A ver. La NSX5 ya fue derogada. Tiene razón, disculpe. Tienes el decreto supremo el 109. Tengo que actualizar, tienes toda la razón. Eso para saber si está ahí atento. Ahora son los pliegos RIC. No, los RIC son de instalaciones de consumo interior. ¿No consideran media tensión? No, los RIC no. El decreto supremo el 109, que son los pliegos técnicos, son 16. Son muchos pliegos 16. técnicos. Sí. Son 16 pliegos técnicos y el 17 que es el de la norma de instalación, perdón, del sistema de gestión de integridad de instalación eléctrica, que es el pliego 17. Y eso salió el año pasado. Son varios pliegos, uno habla de puesta a tierra. Son 16 y este es el decreto supremo el 109, compila, deroga la NSEX 5, 71 y la NSEX 6 que era de cruce, la NSEX 5 que es 71 que era de instalación de corriente fuerte y la NSEX 6 que era de cruce y paralelismo. Esas dos quedan derogadas y quedan en el decreto supremo 109 que absorbe todas estas cuestiones, está todo compilado ahora. ¿Y se regula formalmente la estructura de la red de media tensión o seguimos usando las normas como de cada distribuidora? Las normas son de cada distribuidora. Sí. Son lo que pasa es que siempre en la distribución tú ves que la construcción depende un poco del artista también. O sea, tú ves que hay distintas formas de construir, por ejemplo, acá en la zona central, para el sur también, y de hecho si te vas a otros países también, por ejemplo, tú vas en Argentina y en Europa, por ejemplo, la estructura, el poste en tal, acá son postes rectos, de cara recta, allá son cilíndricos, son cónicos, las crucetas acá son armadas, son con perno de anclaje, ya vienen preformadas, viene toda la estructura hecha. Carísimas, y son carísimas. De hormigón centrifugado. De centrifugado. Son huecas. Exacto. Son muy buenas para instalar, pero Claro. son carísimas de construir. Claro. No, si ¿Cuál es el depende. decreto? El decreto supremo 109. Ese decreto, y gracias por la aclaración, hace mucho uso de referencia a normas internacionales. Sí. Ese fueron los grandes cambios también. Pero viene a Remítanse a reemplazar tal la norma. 571. Sí, y la NSX 6. Claro. Bueno, estos son los componentes principales de la red de baja tensión. Son postecitos más pequeños de 9 metros. Estos son los aisladores que se llaman aisladores de carrete porque son aisladores de porcelana que parecen carrete. ¿Disco pendrive? Y tienen un rack de apoyo. El transformador puede ser tipo mochila.
Y el aspecto general lo vamos a ver más adelante, pero no es distinto a lo que les mostré acá. Pero esos racks de salida que son de redes aéreas desnudas, aquí se cambiaron por estos cables de tecnología preensamblada. También tenemos redes de baja tensión en zonas subterráneas, en zonas urbanizaciones que requieren más inversión, se usan en los centros cívicos o en urbanizaciones de un nivel más elevado de costo. Acá la red de baja tensión también usa los mismos conductores, pero ustedes pueden ver que el voltaje está fijo, no podemos hacer una variación de potencia a transmitir por el lado del voltaje, sino que más bien por el calibre del conductor. Tenemos el conductor de cobre desnudo y preensamblado. Se me olvidó decirles que la red de media tensión se refiere al cable de aluminio, pero todavía en baja tensión se usa intensivamente en lo que es cable de red de baja tensión al aire libre, desnudo, el cobre, el preensamblado ya también viene a ser de aluminio. Profesor, ¿a qué se refiere con preensamblado? Preensamblado, mira, imagínate que las tres fases y el neutro es como una trenza que se enrolla y sale un paquete grueso de los cables helicoidalmente ensamblados. Entonces el rollo de cable que compras tú, en realidad cuando lo ves son 4 cables cada manojo, por decirlo así. Esto se inventó, entre otras cosas, para que fuera más difícil el hurto de energía eléctrica y más difícil meterle mano a algo que va. Pero lo hacen igual. La probabilidad de que el ladrón te haga un cohete, porque el circuito es muy alto.